Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Pérez. Vamos a iniciar una nueva sesión Gemba. Esta es enfocada sobre el mantenimiento básico y respaldos de la base de datos en SQL y HANA. Y vamos a empezar. Bueno, este es el menú de lo que vamos a ver hoy. El punto número 1 es exportar e importar desde la herramienta SLD. Número 2, backup y mantenimiento en SQL. Número 3, backup y mantenimiento en HANA. Y el cuarto punto ya son dudas sobre lo ya presentado. Bueno, los prerequisitos, algo básico que tenemos que saber para entrar al SLD es el usuario del V1 User. En sesiones anteriores, como lo de la instalación de add-ons y instalación de licencias, ya se había dado para qué sirve este usuario. Si no cuentan con este password, es importante que lo pidan al área de soporte para que nosotros se lo podamos proporcionar. Contar con la clave de usuario System, esto es si cuentan con HANA, o con el usuario SA, bueno, con el password de SA si cuentan con SQL Server. Bueno, el punto número 1 es exportar e importar desde el System Landspace Directory, el SLD. Lo primero que se tiene que hacer es, uno, ingresar a la ruta, es la ruta que está en pantalla, https://. Puede ser el nombre de su servidor o la IP de su servidor de Linux si están en HANA, o de SQL si están con Windows, ¿no? Dos puntos, el puerto 40000, /control center. Les va a aparecer una pantalla, como está en la parte inferior, donde se tienen que loguear, ¿no? El username es el V1 User y el password es el que nosotros les proporcionamos, y si ya lo tienen, lo ingresan sin problema. Para hacer esto que vamos a realizar, es necesario que todos los usuarios estén desconectados, esto por seguridad, para que no salga algo mal en el backup, ya sea al importar o al exportar una base de datos. Bueno, a continuación ya estoy dentro de mi navegador. Ya ingresé la ruta. Este es un servidor de pruebas, entonces ya ingresé https://10.10.10.27. el puerto 40000, es muy importante el puerto, /control center. Voy a intentar ingresar de nuevo. Ok, ya ingresé mi password, que es V1 User. Lo volveré a hacer porque creo que no vieron la parte donde me logueé. Entonces el usuario V1 User y nuestro password. Bueno, a continuación se muestra esta pantalla, que es donde nos vamos a enfocar. El primer paso es seleccionar el servidor en el que queremos exportar o importar los esquemas. Una vez seleccionado el servidor, en la parte inferior aparecen todas las compañías que tenemos dadas de alta en esta base de datos. Aquí no importa si es SQL o HANA, aquí es lo mismo. Voy a posicionarme sobre esta base de datos, que es SBO Demo MX. Si yo quiero hacer una copia de este esquema, lo único que tengo que dar es clic donde dice Export Esquema. Nos va a decir la compañía, la base de datos, la versión y la localización de la base de datos que queremos exportar. Le damos OK y en ese momento empezará el proceso de exportación. No lo voy a hacer porque esta base de datos pesa un poco y nos tardaríamos más de 30 minutos o 20 minutos al momento de hacer el backup, pero simplemente le dan OK y les va a decir que la tarea va a empezar. En la parte inferior, donde dice Export o Import Status, ahí les va a dar el estatus de la tarea que se está ejecutando. En este caso les pondría que está en Exporting, y hasta que se ponga completamente en Exporter, quiere decir que el backup se hizo de manera correcta. Y bueno, una pregunta importante es: ¿en dónde se guardan estos backups? En la parte de arriba, donde está el servidor, el nombre del servidor, hay una leyenda que dice Backup Path. En este Backup Path es donde se guardan todos estos respaldos que hagan de los esquemas, ¿vale? Una vez que terminan de hacer el export, si quieren hacer un ejemplo que nos piden muy seguido, una base de datos de pruebas, lo que pueden hacer es importar un esquema con un nombre diferente. ¿Cómo se hace esto? Es exactamente igual como lo hicimos en el export. Lo único que vamos a hacer es seleccionar Import Esquema,
Una ventaja de usar esta herramienta es que te va a dar el catálogo del esquema que quieres importar o crear, y te va a dar las fechas y la hora en la que se hicieron los últimos export. Un decir, yo hice uno a las 11:10, si yo hubiera hecho uno el día de ayer, me aparece igual el 20 del 12 del 2018 con la hora, y esto me va a permitir controlar las versiones que yo he hecho dependiendo del día. Una vez que yo selecciono la base de datos que quiero importar o duplicar, hay dos cosas. Si yo quiero planchar la base anterior, lo dejo tal y como está y le doy OK. Si yo quiero duplicar esta base y ponerla como de pruebas o un ambiente para practicar, lo que tenemos que hacer es activar este check donde dice Rename Target Schema. Al momento de activar este check, en la parte de abajo nosotros podemos modificar la base de datos, el nombre de la base de datos. Por lo tanto, si yo le pongo un nombre diferente, como SBO Demo MX soporte, se va a crear una base de datos nueva con este nombre, pero tomando de base la base de datos que ya habíamos exportado anteriormente. Le doy OK y listo. De esta manera, igual que la ocasión, lo que les había comentado anteriormente, en el status va a poner que está importing, igual les va a dar cómo va avanzando, y una vez que termine de importarse correctamente, les va a dar el mensaje de imported. ¿Vale? Esto es tanto con SQL y HANA. Y listo, o sea, aquí no hay más complicaciones. Yo veo que es una herramienta que pueden utilizar para los que no tienen conocimiento muy avanzado, por ejemplo, en SQL o HANA. Desde aquí yo creo que es una herramienta que les puede facilitar un poco esto de hacer los backups. Y listo, continuamos. Bueno, el segundo punto es hacer backups y mantenimiento dentro de SQL Server. Lo primero que tenemos que hacer, esto solamente es para los que tienen SQL, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer es ingresar al SQL Server, Management Studio, dependiendo de la versión que tengan instalada. En este caso yo tengo 2014. Aquí los datos obligatorios para que yo pueda acceder a esta herramienta: necesito el código del usuario y el nombre del usuario, que usualmente casi siempre es SA. Bueno, hay dos rutas. Una es para hacer el backup, que en este caso es como nuestro export, ¿no? Hacer ya la copia. Y la segunda ruta es para hacer un import o hacer lo que habíamos hecho, ¿no? De restaurar una base de datos, una copia que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, la primera ruta es accedemos a lo que es database, tareas y backup. Lo voy a hacer en un ambiente de pruebas en mi equipo para que lo puedan observar de mejor manera. Ok, y estoy en mi base de datos, bueno, en mi herramienta de SQL Server. Aquí tengo mi base de datos. La ruta que les había comentado es: seleccionamos una base, damos clic derecho, nos vamos a tareas, backup, nos sale la siguiente pantalla. Aquí nosotros lo que vamos a indicar es la ruta donde queremos que se guarde este backup. La ruta en la que yo tengo seleccionado es la que te da por default. Aquí no hay problema. Aquí solamente tienen que tener en cuenta los espacios que tienen en su servidor, ¿no? Usualmente hacen backups en la unidad C, esta se llena y por ende ya después no puede levantar SAP o la instancia. Entonces aquí les recomiendo que siempre lo hagan en una unidad externa. Pueden agregar o eliminar esta ruta, no hay problema. Y lo único que hay que hacer es darle OK. No lo voy a hacer igual porque se va a llevar un poco más de tiempo, pero al momento de darle OK, va a empezar a correr un proceso, te va a hacer la copia sin ningún tipo de problema y se va a guardar en esta ruta. Listo, como pueden ver aquí están varios archivos de copias que ya he realizado. Esta fue la más reciente, que hace la SBO Demo MX.back. Entonces este archivo es el que vamos a utilizar más adelante por si queremos hacer una base de pruebas.
El siguiente paso para hacer esta restauración de base de datos es el siguiente. Lo mismo, seleccionamos el esquema, clic derecho, tareas, lo vamos a restaurar y seleccionamos la segunda opción, Files and Files Groups. Aquí nos va a mostrar la base de datos que queremos restaurar. Igual que en el ejemplo pasado del SLD, si ustedes quieren renombrar la base, no hay problema. Aquí le pueden cambiar el nombre donde dice tu database. Si quieren planchar o reescribir la base que ustedes ya tienen, simplemente le dejan el mismo nombre. Seleccionan, aquí en la parte de abajo ya aparecen todos los backups que han hecho. Entonces ustedes pueden seleccionar el backup que ustedes más les acomode de acuerdo a la fecha para poder restaurar esta base de datos, o en su defecto pueden seleccionar la segunda opción donde dice From Device, y aquí ustedes pueden elegir la ruta donde pueden seleccionar la base que quieren restaurar. Esta fue la última que yo mandé, entonces yo le doy OK. Y bueno, aquí va a tardar un poco en hacer el proceso. Bueno, continuamos. El segundo tema es reducir el archivo de registros. Eso es igual en SQL Server. Cada vez que hacemos transacciones dentro de SAP, este archivo SBO- el nombre de tu base de datos log va creciendo. Es importante hacer limpieza a estos logs para que el espacio de tus discos no se llenen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estando dentro de SQL Server, ejecutamos la siguiente consulta, que es la que está en pantalla. Si gustan, les doy tiempo, les doy un minuto para que la anoten y continúo con la presentación. Entonces, al momento de ejecutar esta consulta, nos va a dar el nombre del log de la base de datos que nosotros queremos reducir el tamaño. El segundo paso, una vez que ya obtenemos el nombre, es copiar el nombre del log de la consulta anterior y lo vamos a reemplazar en la siguiente consulta, donde va nombre-b de-log. El tercer paso es ejecutar la siguiente consulta, y esta consulta es la que va a hacer la reducción del archivo de registro. Igual les doy un poco de tiempo para que puedan copiar esta sentencia. Ya una vez que copiaron las sentencias, voy a irme nuevamente a mi SQL Server. Voy a ejecutar la primera consulta. La segunda no la voy a ejecutar porque igual va a llevar tiempo en hacer. Entonces, ese es el primer comando que les proporcioné. Lo ejecutamos y aquí les aparece el nombre. En este caso es sbo-demo mx-log. Lo único que hay que hacer en la segunda consulta es poner el nombre de la base de datos, que es la que tenemos acá arriba, y en esta línea poner el nombre de la consulta que habíamos obtenido anteriormente. Se han dado casos donde bases de datos pesan alrededor de 60 GB, 70 GB. Ejecutando este comando reducen el 50% del tamaño de la base. Entonces es importante que sepan cómo hacer esta rutina para que no tengan problemas de espacio. Es recomendable que lo hagan cada 3 meses aproximadamente. Y esto nos ayuda porque, un ejemplo, ¿no? Si ustedes llegan a tener un error en su base de datos y necesitamos un ambiente de pruebas, es mucho más fácil que nos pasen una base de 20 GB a una de 80 GB, ¿no? Que eso es un poco más tardado. Bueno, eso fue todo sobre lo de SQL Server. Obviamente este es un mantenimiento y backup básico. En próximas sesiones se darán herramientas un poco más complejas. Entonces continuamos con la presentación. El tercer punto es backup y mantenimiento de HANA.
Es muy parecido a lo que vimos ahora en SQL Server, solamente que en el ambiente de HANA. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a HANA Studio. Los datos obligatorios que debemos de tener es el usuario de System y su password, obviamente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es respaldo de base de datos. Lo primero que hay que hacer es dar doble clic en backups, así como está en la pantalla. El tercer paso es abrir el Backup Wizard. Esto realizará el respaldo de toda la instancia. O sea, hay que saber diferenciar lo que es la instancia y los esquemas, ¿vale? La instancia quiere decir que es todo lo que está dentro de DNDB System, o sea, todos sus catálogos de las bases de datos. Y un esquema solamente es una sola base de datos, ¿vale? Y por ejemplo, todo lo que es la instancia tiene todo lo que es la configuración de tus servicios. Entonces, es importante que se haga un backup de la instancia, por lo menos yo recomendaría una vez al mes. Por si se llega a caer tu servidor de SUSE, simplemente volvemos a restaurar la instancia y vas a recuperar hasta la fecha. Y con todo y tus configuraciones. El cuarto paso es elegir el directorio donde se van a almacenar los respaldos. Obviamente, antes de hacer esto es importante que revisen el espacio que tiene su sistema operativo, ya que si se llenan alguna de estas rutas, esto podría afectar el funcionamiento de HANA, ya que podría detener los servicios y por lo tanto no podríamos ingresar o levantar la instancia de HANA. Se recomienda que los respaldos se hagan en discos externos para no crecer el espacio de nuestro servidor. Ok. Voy a hacerlo en un ambiente nuevamente de pruebas. Ya estoy dentro de mi herramienta de HANA. Ya me conecté, ya me logué con el usuario de System. Entonces vamos a hacer caso a las diapositivas. Es darle doble clic en donde dice Backup. Seleccionamos este icono para abrir el Backup Wizard. Y aquí es lo que les comentaba, o sea, ustedes aquí tendrían que poner la ruta donde quieren que se haga el respaldo completo de la instancia. Dan siguiente. Y una vez que confirman esta información y dar finish, HANA empezará a trabajar, HANA Studio empezará a trabajar a hacer el backup. Igual les repito, no lo voy a hacer porque tendríamos que esperar un par de minutos, entonces hay que hacer la sesión un poco más rápida. Bueno, continuamos. El tercer punto, es igual backup mantenimiento de HANA, pero en esta ocasión ya es depuración de los logs. Es muy importante mencionar que estos logs de la base de datos son indispensables para poder recuperar la base de datos con una mínima o una pérdida de información, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? Digamos, no hicieron un backup durante un año, 6 meses, que se ha dado el caso. Y su sistema falla, ¿no? Entonces no les permite hacer ningún tipo de maniobra dentro de HANA Studio ni en el SLD, por lo tanto no podemos hacer algún tipo de backup. Estos logs son importantes porque nosotros podemos recuperar la información a base de estos logs. Entonces es importante saber cómo depurarlos de manera correcta para no tener una pérdida de esos archivos y más tarde poder lamentarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es igual, ya estábamos dentro de la instancia de HANA, damos doble clic donde dice Backup y nos vamos a posicionar en la tercera pestaña donde dice Backup Catalog. Elegir el respaldo a partir del cual se realizará el borrado de estos logs, hacer clic derecho sobre el mismo y elegir Delete Older Backups. En la siguiente pantalla hay que seleccionar la segunda opción, Catalog and Backup Location, y activar el check de File System. Al finalizar el proceso enviará una pantalla indicando los archivos eliminados. Le daremos clic en finalizar y con esto concluye el proceso de depuración y borrado de logs. Estas actividades descritas tienen como propósito permitir que la base de datos SAP HANA por sí misma los logs que ya no se encuentran en uso y poderlos eliminar. Por lo tanto, tendríamos más espacio en el disco seleccionado.
Entonces voy a hacer una demostración sobre cómo hacer esta limpieza o depuración de logs. Entonces, nuevamente, doble clic sobre Backup. Seleccionamos la tercera pestaña, Backup Catálogos. Yo recomiendo eliminar el catálogo los más antiguos que tengan, ¿no? Y dejar intactos los más recientes, ya que podríamos utilizarlos en ocasiones especiales, por ejemplo, cuando lo que se había comentado, cuando tengan algún tipo de falla y no hayan hecho algún backup y poder recuperar algo de su información. Entonces damos clic derecho sobre la línea o el backup deseado, seleccionamos Delete Older Backups, seleccionamos la segunda opción, File System y Finish. Como pueden ver, estos procesos no son muy complejos, pero sí son muy útiles, ya que nos van a poder ayudar, sobre todo para liberar espacio, que es uno de los problemas que tenemos al momento de administrar HANA. Y bueno, esto ha sido todo sobre esta sesión. Les agradezco su asistencia y muchas gracias.